la Presidencia de la República, y bueno, él sigue comprometido con el tema. Sin embargo, el mensaje es claro, ¿no? El Ejecutivo ya cumplió con su parte de la firma y buscará desde su perspectiva pues, empujar el tema. Sin embargo, creo que hace falta un poco más. El CONADIS nos dice que ya se reunió con senadores de la República y dice CONADIS que en este periodo de esta legislatura será ratificado el tratado. Entonces, CONADIS nos dijo hoy por la mañana, ahí estuvimos Guillermo, Volmir, Pablo y un servidor, donde nos manifiesta y cristal que digamos ante medios de comunicación que este tratado por parte del Estado mexicano queda ratificado en esta legislatura. ¿Y cómo sienten ustedes ese compromiso? Volmir, Pablo, o Camerino. Bueno, creo que el compromiso sí existe. No sabemos cuáles son los entraves burocráticos que pueden existir en medio de esto. Creo que todas las autoridades que nos hablaron son autoridades confiables, son comprometidas y por lo tanto confiamos que verdaderamente esta información es válida y esperamos que esta validez de la información se confirme dentro de unos días. Como decimos, habló Camerino y otros. Creemos que la fecha límite sería 3 de diciembre. ¿Por qué? Porque es una data muy importante de las personas con discapacidad. Y unos días después, del 8 al 12 de diciembre. 8 al 12 de diciembre va a haber la conferencia. Va a ser el próximo Comité de Derechos de Autor de la UNPI, A donde se podría comunicar donde también a México le serviría presentar y comunicar la ratificación. Entonces digo, creo que tenemos que confiar que la palabra de las autoridades valen verdaderamente. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando para recordarles la palabra y para facilitar que se pueda cumplir esa palabra, digamos. Ese es el trabajo justamente de los referentes, que con el apoyo de BLAC seguirán trabajando en ello. Por eso mañana nos vamos a reunir con los senadores para tener directamente de primera mano de ellos, que hoy la responsabilidad del tiempo de la ratificación está claramente en el Senado y que se puedan cumplir los tiempos de pasar por las comisiones que deban pasar y ser aprobado el proyecto por el tratado, por el plenario. Sabemos que si hay una voluntad política de distintos sectores del gobierno que pueden tener trabajo con los senadores, eso se va a poder lograr. Pero bueno, ahí es importante como desde nuestro lado, como sociedad civil, estar atentos, impulsando, preguntando. Confiamos en esto porque es algo que realmente sería importante para México, para las autoridades, llegar a la ratificación en ese tiempo y bueno, tendremos que acompañar y ojalá felicitar en diciembre. Nosotros esperamos que realmente el Senado pueda priorizar este tema, no pueda poner arriba de otros temas, porque sabemos que un país es altamente complejo, el trabajo de un Senado, ciertamente hay quizás centenas de intereses y de otras actividades, otros documentos que tengan que ser analizados, pero comprendemos que este es un compromiso del Estado mexicano que lo impulsó y que lo va a ratificar y que la orden de prioridad pueda ser puesta ahí como algo para que juntos conmemoremos en diciembre esta ratificación. Okay. Perdón, Pablo, ¿nos puedes repetir cuántas firmas hay a la fecha del Tratado de Marrakech? ¿Cuántas ratificaciones? 80 firmas, de las cuales 14 son de países de América Latina, y ratificaciones oficiales. O sea, oficiales es cuando, además del Parlamento ratificarlo y el Poder Ejecutivo promulgar la ley, se entrega el instrumento, digamos, el original del instrumento de ratificación, se lo deposita en Ginebra ante el director general de OMPI. Eso cuando se hace oficial. El Salvador e India ya oficialmente entregaron el instrumento, son los dos primeros países en ratificar, y sabemos ya que Uruguay ha promulgado su ley, o sea, es solo cuestión de que se envíe ese instrumento a OMPI. Pasa que algunas veces justamente los países esperan el momento donde sea un ministro, sea un alto rango del gobierno el que haga la entrega o lo haga en el marco de alguna actividad de OMPI, entonces por eso Uruguay todavía no lo ha entregado, esperamos que lo haga pronto. Y bueno, otros países como Paraguay, por ejemplo, ya está ahí, ya es cuestión de que entre en la agenda del plenario para ser ratificado, pero ya están dando todos los pasos legislativos para que se dé.
Y mencionabas que México daría un impulso importante al tema, que México lo ratifique. Sí, yo creo que lo daría en dos sentidos. En el sentido estrictamente de propiedad intelectual, México es un país clave. Ha sido clave que México se sumara a apoyar el tratado, porque en los principios México, quizás por ser dentro de los países de América Latina de los que siempre han tenido una tradición más conservadora en temas de derecho de autor, era uno de los países que más se temía que pudiera no sumarse en América Latina, y también como país conservador tiene su llegada a otros países que quizás tienen un enfoque parecido en cuanto a temas de derecho de autor. Entonces, que México se haya comprometido y pueda ratificar rápidamente en lo estrictamente de propiedad intelectual, yo creo que puede ser una buena influencia para muchas oficinas de propiedad intelectual que por ahí tienen todavía ciertas dudas sobre impulsar este tratado, y muchas veces son las que deben iniciar el proceso de ratificación. Para que tengan una idea de cómo funcionan muchas de estas cosas, estuvimos en Costa Rica la semana pasada, y Costa Rica todavía no ha, pese a que ha firmado el tratado en Marrakech hace 15 meses, la oficina de propiedad intelectual todavía no ha iniciado el proceso de ratificación. Entonces, que un país como México, con fuerte influencia en propiedad intelectual en la región, ratifique, va a ser un aval, sobre todo creo para muchos países de Centroamérica y de la región. Por otro lado, a nivel de peso en tamaño del país, en enfoque en derechos humanos del país y demás, yo creo que una ratificación de un país de los grandes de América Latina, como puede ser México, como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, puede ser muy importante. De hecho, bueno, México ha sido calificado dentro del plan de trabajo que se ha armado desde la Unión Mundial de Ciegos y con las uniones regionales como la Unión Latinoamericana de Ciegos, como uno de los países prioritarios por ese peso específico que tiene y que pueda arrastrar a otros también a avanzar. ¿Por qué tanta reticencia de los países a ratificar este tratado? ¿Por qué lo están posponiendo tanto? Yo no creo que sea hubo reticencia en la negociación, pero no tanto en América Latina. Lamentablemente lo que nos pasa en nuestros países es las burocracias, los temas que aparte, como explicaba antes, digamos, esto fue una negociación que durante 5 años se dio ¿desde dónde? Desde las oficinas de propiedad intelectual y las cancillerías. Siempre fueron las que han intervenido en la negociación. Se logra un tratado, este tratado tiene que pasar un proceso de ratificación que muchas veces se inicia, a veces se inicia de la Cancillería, a veces se inicia depende del país, desde las oficinas de propiedad intelectual, pero pasa por todos otros organismos que tienen que ver con discapacidad, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con lectura, que tienen que ver con industria, porque como todos temas de derecho de autor, y son actores nuevos y actores que quizás desde el mismo desconocimiento de la temática específica temen que esto sea un problema en cuanto a cómo un tratado que impulsa excepciones al derecho de autor y dónde está qué va a pasar con las obras que se hacen accesibles, y si la piratería, y si esto y si lo otro, eso puede generar ciertas dudas, y a la vez es eso, lamentablemente la discapacidad en muchos sectores de los gobiernos no se lo ve como un tema prioritario. Entonces el proyecto ha pasado del Parlamento, donde ya está el proyecto de ratificación en marcha, y cuando uno mira el expediente dice prioridad, baja. Y va a decir, eso es lo que pasa muchas veces con la discapacidad, lamentablemente. Entonces es importante la presencia de las organizaciones, de la presión social que se puede hacer en estos lugares para que realmente los temas tomen el estatus que deben tener, porque muchas veces no se ve que las personas ciegas tienen 99 de cada 100 libros cerrados con candados, son candados que no se ven, pero están ahí. Y por eso también un poco el rol nuestro tiene que ser mostrarlo, y mostrarlo de la manera más concreta y más gráfica para que realmente vean que hay que avanzar en resolver estas cosas, y que estamos hablando, también hay un enfoque muchas veces de caridad de la discapacidad, y bueno, hacemos esto para ayudar, entonces alguna gente de gobierno lo puede tomar y sentir que está haciendo algo bueno, y acá estamos hablando de garantizar un derecho humano, y eso es fundamental. Entonces, bueno, hay que transmitirlo, hay que trabajar. Todavía en nuestra región yo creo que el tema es más de trabajar en lo cultural, en la incorporación de la discapacidad y en que estas cosas no se pierdan en la burocracia. Y para que no se pierdan en la burocracia, lo mejor que podemos hacer es presión social, participar las personas con discapacidad, exigir, reunirnos, insistir, preguntar, porque muchas veces es la única forma de mover estos trámites.
Sí, que además yo quisiera recalcar que también otro punto importante dentro de las negociaciones es que nosotros como región en América Latina buscábamos que fuera un tratado, ¿no? Evidentemente había otra serie de instrumentos que en su momento se pusieron en la mesa como recomendaciones conjuntas, pero la región de América Latina dijo no. O sea, porque hay algunos países que tienen una cultura de la discapacidad y que evidentemente iban a asegurar la ratificación de estos instrumentos y la implementación. Pero en el caso de América Latina, a veces el gobierno se tiene que sentir con la obligación y con la exigencia de cumplir, y por eso es que buscábamos también un tratado.